Las Biblias, por favor. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 22, verso número 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso número 11. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, En manos de un Dios vivo. Ese es el tema número 2. Y el tema del día de hoy se va a titular El infierno y la Biblia. Vamos a estudiar en este tema qué dice la Biblia sobre el infierno, porque hoy yo he escuchado hasta predicadores decir que la Biblia no habla del infierno, que la Biblia, que cuando Jesús se refirió a eso, se refirió a que pues cómo se siente Dios cuando pues, una persona no acepta a Cristo. Y pues Dios se siente muy triste porque pues Él quiere vivir contigo, ¿no? Y ya saben, toda esa parte de ese evangelio humanista que no tiene nada que ver. Vamos a ver hoy que la Biblia habla de este lugar y cómo lo ejemplifica. No vamos a hablar todavía de lo que hay allá adentro, todavía no lo vamos a ver, vamos a verlo durante las siguientes sesiones. Pero vamos a ver aquí de dónde se toma este punto. Y otra cosa, que Jesús mismo fue el que habló más del infierno que del cielo. ¿Ah? Jesús habló más del infierno que del cielo. O sea, muchas veces nos enfocamos, sí, al que el evangelio es que cree en Cristo y toda la cosa, ¿no? Que tus pecados van a ser perdonados y vas a ir al cielo y no hay condenación. Sí, no estamos negando eso. Sin embargo, hermanos, tenemos que ver también la otra parte para que esté equilibrado. Y es que una persona que no cree en Cristo, y así sea muy religiosa, así sea muy sincera, y así haya tenido a lo mejor hasta padres cristianos, porque eso se da, por decir, hay cantantes de la farándula del mundo que sus padres fueron cristianos. Uno de ellos, no sé si ustedes han escuchado, es un cantante que ahorita ya no se escucha, pero es un cantante que fue muy sonado en los 90s y que se dedicaba mucho al ocultismo, y este hombre es Marilyn Manson. Marilyn Manson tuvo padres cristianos. Elvis Presley también. Y Elvis Presley murió de una sobredosis. Y hay varios, así podemos ir pasando varias personas que tuvieron esta gracia de tener padres cristianos. El problema con esto es que pues ellos se dedicaron a otra cosa, y obviamente pues resultó que pues yo no puedo decir con certeza quién sí se fue y quién no, ¿va? Pero ciertamente la Biblia dice que por sus frutos lo conocerás, y hay mucha gente que cree que va al cielo, pero definitivamente no. Y eso es triste porque, hermanos, pues te imaginas toda una eternidad sufriendo, que tú piensas que van a descansar y no es cierto. Pero bueno, vamos a leer Mateo 22, 11. Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quiero que, no lo tengo aquí para analizar, pero quiero que se den cuenta en el versículo número 13. Fíjense cómo lo dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Lo que está diciendo indirectamente es que la gente va al infierno por las cosas que hace de las tinieblas. Indirectamente. ¿Y con qué lo hace? Con los pies y manos. Por eso dice: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Entonces vamos a ver en esta parte, hermanos, algunos términos que la Biblia utiliza. Entonces vamos a ver palabras que se utilizan en la Escritura para hacer referencia a esto que estamos estudiando, en este caso el infierno. No el invierno, infierno. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el idioma original de la Biblia no es el español.
es el hebreo, el arameo y el griego. Por eso es importante estudiar la etimología. Ahora, vamos a encontrar en el texto varias palabras donde el contexto nos va a ir diciendo a qué se refiere. Podremos ir viendo a qué se refiere, pero creo yo que hay dos palabras con las cuales vamos a encontrarnos más y estamos muy familiarizados. La palabra Hades y la palabra Seol. Esas son las palabras que más se repiten y que ustedes yo creo que las han leído. Hades y Seol. Entonces vamos a ver la primera palabra que encontramos en la escritura y es la palabra Gena. Gena, G-E-N-A, Gena. Esa es la palabra que vamos a estudiar primeramente. Te voy a dar un versículo donde se encuentra esa palabra. Mateo capítulo 5, verso 29. Mateo capítulo 5, verso 29 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa palabra infierno es la palabra Gena. Y obviamente aquí está utilizando Cristo una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración. Bueno, tú dices, es que ya te dije 1,000,000 de veces que eso no me gusta. Esa es una hipérbole. No creo que lo hayas dicho 1,000,000 de veces. Sino es una hipérbole, es una exageración para querer puntualizar algo. No está diciendo aquí Cristo que te cortes la mano. Versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, ¿qué está diciendo Cristo en este pasaje? Lo que está diciendo es que el pecado que mucha gente no quiere dejar va a ser el motivo por el cual se va a ir al infierno. El pecado es algo serio. Hay mucha gente que se va a ir al infierno porque no quiere dejarlo. Por eso mucha gente no viene a la iglesia. Por eso mucha gente no viene a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, es que yo si voy a la iglesia voy a ser un hipócrita porque yo hago esto y no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. Y yo le diría, bueno, si ese pecado te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar sin eso al cielo que irte con tu pecado al infierno. Eso es lo que está diciendo Cristo. O sea, que hay cosas, hermanos, en las que debemos ser muy drásticos. Hay cosas en las que debemos ser muy drásticos. ¿Por qué? Porque en ello depende la eternidad. Por eso está diciendo Cristo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. O sea, no está diciendo, córtate la mano. ¿Cuántos estaríamos mancos? ¿Cuántos estaríamos tuertos? No está hablando literal. Recuerden que el contexto de esto es el sermón de la montaña. Entonces lo que está diciendo es que muchas veces para hacer la voluntad de Dios vamos a tener que ser muy drásticos en algunas cosas. Hay que ser muy drásticos. Y que te van a llamar la santurrona, que el monje loco, que la espantada, que, ay, ¿a poco cómo se llama? Ay, ¿a poco tú todavía eres virgen? ¿Todavía eres virgen? Ay, no, qué anticuado. O sea, la virginidad no tiene nada que ver. Mira, si así fuera, ¿por qué tanto la atacan? Si dicen que la virginidad pues, no es tan importante, ¿por qué tanto la atacan? ¿Por qué tanto atacan de que tú seas como ellas? ¿Sabes por qué? Porque sí es importante. Para Dios sí lo es. Porque habla de que tú luchaste. Habla de que tú trataste de guardar tu corazón. Y preferiste cortar con esas amistades que llevar tu alma, ¿a dónde? Al infierno. A eso se está refiriendo Cristo. Bueno, entonces vamos a definir. La palabra Gena aquí significa o hace referencia a un valle de los hijos de Gibnón.
Así es la traducción, o aquí es lo que dice. Es un valle que está en Jerusalén, hermanos. Y dice que es de origen hebreo. Ahora, para que Jesucristo lo haya mencionado es porque la audiencia que lo escuchaba entendía perfectamente a qué se refería, pero nosotros no entendemos a qué se refiere. O sea, un valle, bueno, pues sí, un valle. Bueno, vamos a entender a qué se refiere este valle, qué había en ese valle. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 9. Para que entendamos a qué se refiere y por qué se utiliza esa palabra Gena. ¿Qué? Entonces, hermanos, Gena se refiere a un valle de los hijos de Gibnón, que existe, hermanos, ese valle existe, un poquito alejado de la muralla de Jerusalén. Y dice ahí, versículo 23, capítulo 23 de segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 9, dice: pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, aquí está hablando del rey Josías, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Gibnón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. El valle de los hijos de Gibnón se le llamaba Tofet. ¿Qué es un Tofet? Según por lo que yo investigué, hermanos, no se tiene una idea clara. Pero un Tofet es un cementerio de niños. Pero es un cementerio de niños que fueron sacrificados a un demonio. En este caso, Moloc. Moloc era un dios como de unos 2 metros y medio, que tenía las manos así extendidas y tenía la boca abierta. Y abajo se le ponía fuego y entonces empezaba a arder o empezaba a ponerse al rojo vivo. Y entonces había unas escalinatas y el hombre o la mujer que buscaba un favor de ese Dios echaba a su hijo vivo a las llamas para buscar el favor de ese Dios. Por lo regular se buscaban 3 cosas. Número 1, lluvia. Se buscaba lluvia. Número 2, fertilidad en la mujer, fertilidad. O que él sea fértil. No, en ese momento no se sabía quién era el que no tenía. Y número 3, fertilidad o buena cosecha. Eso es lo que se buscaba, buena cosecha. Obviamente, se dice que cuando el padre o la madre iban con su bebé, pues obviamente llorando, tú te imaginas esa escena, un bebé llorando, la gente abajo danzaba y había inmoralidad y alzaban panderos y toda la cosa y danzaban y hacían gritos de tal manera que cuando el niño muriese no se escuchara como el niño gritaba bajo las llamas. Ese es un Tofet. Un Tofet es un cementerio donde hay urnas de cenizas de bebés. Ese era el valle de los hijos de Gibnón. Principalmente, hermanos, donde se ha encontrado más Tofets o ese tipo de cementerios es en África. Y no es de sorprenderse, África es uno de los lugares de verdad que más idolatría tiene. Pero si podríamos llamar de una manera, idolatría de esa pesada, donde vemos vudú y santerismo y panteísmo y vemos espiritismo y exorcismo y muchas cosas, esas cosas que transmigración y cosas así, ¿no? Donde sales de tu cuerpo, esa es transmigración, que sales de tu cuerpo y otro ente entra y utiliza tu cuerpo para hacer cosas. Así es como, por decir, cuando hay una fiesta satánica, así es como lo hacen. El sacerdote satánico transmigra y entra un espíritu inmundo y tiene relaciones con otras mujeres y dicen que tienen relaciones con Satanás.
La palabra Tofet significa pozo de fuego, eso significa. Entonces, el Valle de los hijos de Gibnón fue un lugar donde los israelitas acudían a hacer sacrificios humanos en honor a Moloc. O sea, quiero que vean una cosa, aquí se ejemplifica por fuego. Por fuego. Fíjate, fue en este lugar donde el rey Manasés, que fue el rey más perverso, creo que hasta más que los del reino del norte, fue el rey más perverso que reinó más o menos 54 años en Judá, y fue en este valle donde sacrificó a sus hijos. Y se ve que el valle era muy conocido por los cananeos y dedicados para ese tipo de sacrificios. Entonces, ¿qué hizo Josías? Bueno, como parte de la reforma religiosa, eliminó esta práctica. ¿Cómo hizo esto? Bueno, sacrificó huesos de los profetas de Moloc, los quemó allí. Habría que estudiar un poquito más a fondo eso, pero se dice que ya no era un lugar sagrado, por lo tanto dejaron de hacer ese tipo de prácticas. Obviamente derribó todo. Y empezaron a echarle basura. Y vamos a ver otro versículo, Jeremías 19, versículo 6. Entonces, vamos armando el rompecabezas, hermanos. Cuando hablamos del infierno, Gena, ¿de qué está hablando? Sí, hace referencia a un valle, pero hace referencia a que es un lugar donde van aquellos que practican adoración a dioses paganos. El infierno es un lugar para aquellos que practican cosas como las que se practicaban en el Valle de Gibnón. Hoy, ¿cómo podríamos decir que ofrecen a Moloc? El aborto. ¿Te imaginas? Es lo mismo. Es matar niños, ¿o no? Ojo, estoy hablando de abortos premeditados, o sea, cuando están pensando es que me estorba, ¿no? Me estorba, no estoy hablando de cosas, de abortos que pues a veces son inevitables, o sea, a veces suceden, porque el cuerpo a veces, por salvarse él, pues hace algunas cosas que no podemos entender. Eso es otra cosa. Okay. Dice Jeremías 19, 6, dice, por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet. ¿Verdad? Jeremías 19, versículo 6. No se llamará más Tofet ni valle del hijo de Gibnón, sino valle de la matanza. Hasta el Señor ya le puso otro nombre, valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. ¿Cómo es Tofet? Una ciudad, o más que nada, un valle lleno de hombres impíos. Otra cosa entonces, el infierno es un lugar para los hombres impíos. Por eso le dice, ya no se va a llamar más Tofet o Valle de Gibnón, se va a llamar Valle de la Matanza. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegó Nabucodonosor en ese momento y derribó Jerusalén o conquistó Jerusalén, el Valle de Gibnón fue el lugar donde se acumularon muchos cuerpos.
Ya no fue un lugar de sacrificio de niños, fue un lugar donde se acumulaban cuerpos y se quemaban. Entonces, cuando hablamos de Gena, del valle de los hijos de Gimnón, hacemos referencia a un valle donde se acumularon cuerpos y se quemaban. Entonces, el infierno es un lugar donde se acumulan los cuerpos, o en este caso, las almas de los impíos para ser atormentados. Nada de que allá en el infierno hay buena fiesta y allá nos echamos unas cheves y me ligo unas diablitas, nada de eso. El Valle de los Hijos de Gimnón es un símbolo de desaprobación. Es un lugar de reprobación donde se localizó la futura venganza de Dios sobre los pecadores. El infierno es el símbolo de la venganza de Dios para aquellos que agreden sus leyes y a la iglesia. Durante siglos, el Valle de los Hijos de Gimnón fue un lugar que se convirtió en un vertedero de huesos y cadáveres, junto con los desechos de basura de la ciudad consumidos por un fuego constante. Entonces, obviamente, cuando Jesucristo habló Gena, el público entendió a qué se refería. Se refería a un lugar donde el fuego es constante y que no se apaga. ¿Y quién va ahí? Pues los impíos, los que adoren a dioses paganos, los que no reconocen el señorío del Señor. Esas personas van al infierno. Entonces, obviamente, hermanos, muchos dicen, bueno, entonces ahí está hablando de un valle, no está hablando literal del infierno. A ver, espérate. Jesús está hablando de algo similar, no es igual, similar para que lo entendamos. Obviamente, ¿tú piensas que Jesús se refería al valle ese? O sea, en una manera general, ¿se refería a un valle? O sea, de los que no se corten, o los que no sigan mis mandamientos, o los que mejor te es entrar al cielo tuerto, que es entrar todo tu cuerpo al infierno, y tú piensas que se refería al valle. No, se refería a un lugar de tormento. Pero ¿cómo lo ejemplificaba el Señor? Bueno, en su extensa sabiduría utilizó ese valle. Jesús habló sobre el infierno más que cualquier otro en la Escritura. Mateo capítulo 10, verso 26. Fíjate lo que voy a leer ahí. Dice, Mateo capítulo 10, verso 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo entre las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí también la palabra infierno es Gena. Entonces, tomando el contexto de todo, cuando Cristo habló del infierno en este contexto, en esta palabra, habla de que al infierno van todos aquellos que se dedican a rendir culto a otro Dios. Y no solo eso, sino que empujan a sus generaciones, porque hoy muchos padres están empujando a sus hijos a Moloch, y no hablo de que como en ese entonces, pero los empujan hacia el desconocimiento de Dios por ganar el mundo. Los están empujando al desconocimiento de Dios. Y ciertamente su recompensa la tendrán, ¿dónde? En el infierno. Vamos a ir por una segunda. La palabra Hades o Seol, esta palabra es la que escuchamos mucho y quiero estudiar un poquito más a profundidad esa palabra.
El término Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. La Reina Valera lo traduce como Hades, pero si lo leemos en otra versión, vamos a entender más. Voy a poner un ejemplo. En esta historia de Lucas, capítulo 16, verso 22, leemos esto. Aconteció que murió el mendigo, estoy leyendo Lucas, capítulo 16, verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí dice el Hades. Y comúnmente traducen Hades como sepulcro. Y es correcto. Es correcto en ciertas ocasiones. Pero por decir, lo voy a leer en la versión moderna o en la versión nueva versión internacional. Dice ahí, nueva versión internacional. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo podremos entonces distinguir a qué se refiere Hades? ¿Cómo podremos distinguirlo? Bueno, hay que leerlo en varias versiones, pero otra cosa, el contexto te va a decir a qué se refiere. Aquí Hades obviamente no se refiere a un sepulcro, porque el contexto anterior, el verso anterior dijo que lo habían sepultado. Entonces, Hades, ¿a qué se refiere ahí? El infierno. Hades es el término que se utiliza en la mayoría de veces para la expresión Seol. Seol significa sepulcro. Seol es la palabra hebrea. La palabra griega es Hades. La palabra hebrea es Seol. Entonces, Seol significa sepulcro o infierno. O infierno. Entonces, tenemos que ir viendo, déjenme buscar aquí un pasaje que se vino a la mente aquí. Tenemos que ir viendo el contexto, hermanos. Ok, vamos a número 16, Números capítulo 16. Ahí tenemos una rebelión de los hijos de Coré. Y quiero que veamos cómo terminó. Entonces, el infierno es un lugar para los rebeldes también. Versículo número 23. Vean lo que dice ahí. Ustedes conocen esta historia. Coré se rebela ante las autoridades. En este caso, Moisés y Aarón se rebelan contra ellos. Ya no quieren más autoridad, ellos quieren el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Entonces, Moisés les dice que no les conviene hacer esto, pero bueno, ellos siguen adelante. Dios les dice que los va a disciplinar. Entonces dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos del derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Para quién es el infierno? Para los impíos. Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Fíjate nada más hasta dónde puede llegar la rebeldía. Puedes arrastrar a toda tu familia.
Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Recuerden que Aarón era el hermano de Moisés. Entonces, ¿qué decían? Moisés, claro, ¿verdad? Pues sí, nos das a nosotros el sacerdocio y toda la cosa, y tu hermanito, pues el sumo sacerdocio, ¿verdad? No estamos de acuerdo, nosotros queremos eso también, yo también tengo derecho. Entonces Moisés les dice: no, yo no lo hice porque fuera mi hermano, Dios me mandó a hacerlo, ¿verdad? Yo no lo puse, en todo caso me pongo yo, ¿no? O pongo a mi hijo. Entonces dice, versículo 29, si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciese algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, descendieron vivos al Seol. ¿Aquí qué se refiere Seol? No habla del sepulcro, el contexto no te lo permite. ¿A qué se refiere? Al infierno. Se refiere a eso. No que los va a sepultar. No, porque el contexto está diciendo que si murieren como todos y los sepultaren como todos, entonces Jehová no habló por mí. Pero si se abriere la tierra y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que todos estos hombres irritaron a Jehová. ¿Quién va al infierno? Los que irritan a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿A dónde se fueron? Al infierno. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo a veces no queremos decirlo? Pero hermanos, imagínate que muere un hombre como Coré, rebelde y contumaz y que irrita a Dios. ¿A dónde crees que se haya ido? Bueno, si Dios tiene misericordia, de mejor al cielo. A ver, no te hagas. No te hagas. Yo sé que a lo mejor, por el amor que tenemos y toda la cosa, pues sí quisieras que ocurriera un milagro. Pero después de la muerte ya no hay más que hacer. Entonces, cuando vemos esa palabra Seol o Hades, el contexto nos va a decir a qué se refiere. Nos ayuda a entender cómo está siendo usado el término. Aunque, hermanos, a veces es difícil determinar a qué se refiere. Yo te voy a dar algunos versos que es difícil. Voy ahora a citar versos del Antiguo Testamento donde aparece Seol también. Ya vimos uno, Números 16. Ahora, por decir, Deuteronomio 32, 22. Deuteronomio 32, 22. Lo voy a leer primeramente en la versión que tenemos, Reina Valera 60. Dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Aquí Seol, pues, todos lo usan como sepulcro. Pero aquí está diciendo que arderá hasta las profundidades del Seol. O sea, ¿hasta cuánto podemos cavar un sepulcro? O sea, por lo menos debes de cavarlo 3 metros. Para que no salgan los olores. O sea, si tú cavas nada más medio metro y entierras un cuerpo, el olor se va a hacer evidente. Para enterrar un cuerpo humano tienes que cavar por lo menos unos 3 metros, 2 metros por lo menos. Y pertrecharlo bien. Porque tú has visto cuando entierran a una persona, le ponen una capa de cemento y toda la cosa. ¿Por qué? Porque el olor, cuando un cuerpo humano está en ese proceso, hermanos, es un olor de verdad penetrante. No tiene mucho. El día de ayer encontraron un hombre ya de edad madura, como de unos 60 años, muerto en su departamento, estaba solo. ¿Y sabes por qué se dieron cuenta? Porque empezó a oler.
vivía en un departamento, aquí en la colonia de Fátima, en el tercer piso, y empezaron a oler que algo olía, o sea, olía muerto. Y entraron a su departamento y efectivamente el hombre ya vivía solo y pues había muerto. Y llevaba varios días en putrefacción. Entonces, hermanos, aquí no se refiere, Seol no se refiere a la tumba. ¿Se refiere a qué? Al infierno. Mira, lo voy a leer en la versión moderna. Dice, porque se ha encendido un fuego en mi ira que arderá hasta lo más hondo del infierno. Otro pasaje, Salmo 139, versículo 8. 139, versículo 8. De este salmo es tomado el canto que cantamos. Dice ahí, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, de aquí, allí tú estás. ¿A qué se refiere con Seol ahí? O sea que David está diciendo que si quiere su lugar en una tumba. ¿A eso se está refiriendo? No. Es ilógico. ¿A qué se está refiriendo? Lo voy a leer en la versión moderna. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si tendiere mi cama en el infierno, allí tú estás. ¿De qué está hablando David? De un atributo de Dios, la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Dios está en todo lugar, en toda su esencia y en toda su presencia. Él está ahí. Entonces, ¿Dios está en el infierno? Sí está en el infierno. Pero no se manifiesta el Dios de amor, sino el Dios de ira y de justicia. Los que están en el infierno saben por qué están ahí. Lo saben. Tanto es así que el rico dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que le predique a mis hermanos para que no vengan. O sea, él ya sabía por qué estaba ahí. Lo sabía. ¿Por qué causa se encontraba en ese lugar? Todos los que están en el infierno saben por qué están ahí. Lo saben. Lo tienen bien clarito por qué están ahí. Entonces nada de que pues yo no supe, me engañaron, Dios me envió aquí, nací para irme al infierno, no es cierto. Ahora, vamos a ver un verso, ¿cómo lo traduciríamos, hermanos? A ver, vamos a ver otros versos, a ver ahora. Por decir, Mateo 16, 17. ¿Cómo traduciríamos este verso, hermanos? A ver. Este verso es interesante. Bueno, yo lo leí y hay que saber a qué se refiere, ¿verdad? Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se refiere? Yo he escuchado a predicadores tal vez inconscientes que dicen, es que ahí dice que el infierno no va a prevalecer. A ver, perdóname, a ver, analicemos bien a qué se refiere, porque no dice, si tú dices que el infierno, entonces el infierno es un enemigo que está en contra de la iglesia, o sea, como que el infierno como que nos quiere jalar, no tiene sentido, porque estamos seguros en Cristo. Entonces, ¿dónde está la seguridad? ¿A qué se refiere entonces? Ahí Hades. Te lo voy a leer en otra versión, la versión traducción viviente. Ahora también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hay que ver todo el contexto del pasaje. ¿De qué estamos hablando en ese pasaje?
que Jesús les pregunta quién dice la gente que soy yo. Y otros unos le dicen Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías o algunos de los profetas. Y entonces les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces les dice, tú eres el Jesús. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le digo, bienaventurado o bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo dedujiste por ti mismo, algo te lo reveló. ¿Qué? El Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, tú eres una piedra pequeña, significa Pedro viene de Petros. Eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca, Cristo es Petra. Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refería a él mismo, a Cristo. Y las puertas del Hades, o sea, ¿qué es lo que se ha utilizado contra la iglesia? Por muchos siglos, por mucho tiempo, persecución. ¿Y qué trae la persecución? Muerte. ¿Cuál es la finalidad de la persecución y de la muerte? Destruir. Pero lo que pasaba es que entre más perseguían a los cristianos, más se multiplicaban. Pero yo escuché a esta mujer, que está en la televisión, ¿no? Está de Caso Cerrado. Ella dijo que, ya dijo que si la iglesia no se conforma a lo que el mundo dice, la iglesia va a desaparecer. Sí dijo esa mujer. Pues es una neófita. Porque para empezar, la iglesia no está sobre un hombre. Yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, no está sobre Pedro. ¿Sobre quién está? Sobre Petra, sobre Cristo. Por eso la iglesia es indestructible, hermanos. La iglesia no va a desaparecer. Pero lo que sí va a suceder es que la iglesia, ahora sí la van a conformar solamente los que de verdad son. Por eso, hermanos, la iglesia es indestructible. Entonces, ¿qué se refiere aquí Hades? ¿A qué se refiere? Bueno, las herramientas del enemigo que incluyen la muerte no podrán contra la iglesia. No podrán contra la iglesia. Por más que la persigan, por más que los maten, por más que quemen Biblias, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia no se puede destruir, hermanos. ¿Por qué? Porque no está fundada sobre un hombre. No fue una idea de un hombre, ni fue la idea de alguien que se le ocurrió un día hacer una organización llamada iglesia. No. Fue algo que inició Dios, que inició en Dios, Cristo, y termina en Cristo. A eso se refiere con las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Entonces vámonos por la parte final. Otro verso más. Otros dos versos más donde vemos esta parte y hay que traducirlo bien. Apocalipsis 6:7. Apocalipsis 6:7, para ir terminando. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí estamos hablando de los sellos. ¿Cómo traducimos aquí Hades? Porque aquí parece como que los toma como personas, ¿no? Salió un caballo amarillo. Y el que lo seguía, y el Hades, el que tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Miren, hermanos, hay una postura que tiene sus bases fuertes, donde ellos dicen que ya estamos en esa parte. Por si dice: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada.
Y dicen, eso ya lo pasamos. Dicen, ya lo pasamos. ¿Saben por qué? Ya hubo 2 guerras mundiales. Espada ahí se refiere a guerra. O sea, muchos dicen que los sellos ya se están abriendo y que ya estamos pasando por este punto a partir de el año 1910. Entonces, así ha ido avanzando hasta que hemos llegado con espada, 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, otra vez está levantando otra guerra fría, pero ya no es entre Estados Unidos y Rusia, ahora es entre Estados Unidos y China. Con hambre. Hermanos, eso está latente. Hay mucha hambre en el mundo. Saben que ahorita una de las cosas que hay es que no llueve. Ustedes ven ahorita, hace aire y vemos una nube venir y decimos, va a llover. Y no llueve. Hermanos, yo nunca había visto tanta escasez de agua como la está viendo en estos momentos. Hay mucha escasez de agua. Y si no hay agua, ¿con qué se riegan los sembradíos? Y si no hay sembradíos, no hay comida. Y si no hay comida, hay hambre. Con mortandad. ¿Qué me dices de esta pandemia? 2 millones de personas muertas. Contadas. Faltan las que no están contadas. Para mí, son más o menos 5 millones de personas que han muerto. O sea, es increíble ver, por decir, si tú has visto imágenes del país Brasil, es increíble ver campos que se han tenido que habilitar porque se mueren los tienen apilados como si fueran contenedores. De que hay muertos y muertos y muertos y muertos. Y con las fieras de la tierra. Sabes que ahorita por la pandemia y como ya no hay turismo en las partes de la Malinche y todo así, los animales salvajes están descendiendo porque no hay que comer. O sea, esa postura es fuerte, ¿eh? Pero por decir, aquí en este versículo, más adelante, Apocalipsis 20:13, te dice, Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron en los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿A qué se refiere ahí? Vamos a analizar primeramente. En el verso de Apocalipsis capítulo 6 está hablando de eventos que sin duda traerán la muerte y la sepultura de mucha gente. Que lo vimos con esta pandemia, ¿va? Hermanos, que los panteones fueron insuficientes. Los panteones fueron insuficientes. Y se tuvieron que cremar, se tuvieron que abrir nuevos lugares para poder sepultar a sus seres queridos. Pero en el verso de Apocalipsis 20, ¿a qué se refiere? Bueno, hace referencia a que sin duda los que están en el Hades, es decir, en el infierno, van a volver a resucitar. Pero cuando dice que el Hades fue lanzado al lago de fuego, no está hablando de un demonio llamado Hades, no está hablando de eso, sino que el lago de fuego es el infierno eterno que sigue al juicio y todos los estados de muerte serán incorporados al tormento eterno. En el infierno ahora, en el que vemos Gehenna, está solamente el alma. Ahorita nada más está solamente el alma, porque el cuerpo es sepultado y se vuelve polvo. Pero en la muerte segunda estará cuerpo, alma y espíritu ahí. ¿Por qué el cuerpo también? ¿Cuál es el motivo por el cual el cuerpo también tiene que ser lanzado al infierno? El motivo es porque con ese pecaron. Por lo tanto,
gozaron de las mieles del pecado, tendrán su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El lago de fuego. Entonces termino. ¿Cómo definimos entonces el infierno? Bueno, es la separación eterna de la presencia amorosa de Dios. Ese es el infierno. Es ser echado fuera a donde no le será permitido disfrutar del cielo. Jamás. Eso es el infierno. Es una exclusión de la presencia de Dios, y lo peor de esto es que es por la eternidad. Eso es el infierno. Es estar completamente alejado de las promesas y de la paz de Dios para recibir lo contrario, el castigo y la ira eterna. Eso es el infierno. El infierno, hermanos, es la condenación de Dios para aquellos que hacen lo malo. El infierno es para aquellos que viven transgrediendo la ley de Dios. El infierno es para aquellos que viven en constante rebeldía contra lo que Dios ha dicho. Para ellos es el infierno, hermanos. El infierno será la recompensa de aquellos que dicen que Dios no existe. Será su recompensa de esos ateos. Todos esos ateos como Nietzsche, como Maquiavelo, estarán ahí, como Carlos Sagan, estarán ahí. Y toda esta generación que se basa mucho en que tienen grandes títulos doctorales, pero son ateos, tendrán su parte ahí. El infierno será la recompensa para aquellos que viven solamente para ellos, para el egoísta, para los burlones y para todo aquel que se goza y hace la maldad. Para él es ese lugar. ¿Y es justo? Claro que es justo, es justo. Esa es la venganza de Dios, hermanos. Por eso dice la palabra, no te vengues tú. ¿Sabes por qué? Porque tu venganza es para este tiempo, la que tú y yo podamos hacer. O sea, de que, pues me hizo algo él, le hago algo, se la regreso. Pues nada más es para ahorita. Pero la venganza de Dios es eterna. No se compara. Y termino con este pasaje. Juan 3:16 al 21. Lo conocemos muy bien, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice va a ser, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, amamos más las tinieblas de la luz. El infierno es para ti. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, ya la próxima semana iremos viendo qué tiene ese lugar. Pero lo que podemos decir es que el infierno tiene grados de castigo. No para todos va a ser el mismo castigo. Hay grados de castigo. El pecado es pecado, pero hay pecados que son más destructivos. Por decir, un pecado que es muy destructivo, hermanos, es este pecado que se está levantando, la ideología de género. Es un pecado muy destructivo, porque empieza por la mente. La ideología de género ataca la mente, de pensar que no es tan malo, no, yo no me meto con nadie, yo respeto, ¿verdad? Yo respeto que pues a él le gusten los animales, a ella le gusta otra mujer, a él le guste otro hombre, yo respeto, mientras no se metan conmigo. Pero ese tipo de ideología, ¿sabes qué va haciendo? Que pienses que esa gente, o sea, a ver, le gustan las mujeres, pero es más buena que una cristiana. ¿Perdón? Explícame cómo es eso. Entonces, ¿va a ir al infierno o al cielo? Ay, pues no sé, por favor, no puedes decirme eso. No puedes decirme eso. ¿Te das cuenta dónde ataca esa ideología? Aquí, en la mente. Lamentablemente, muchos creyentes están perdiendo la batalla en la mente. La están perdiendo. ¿Y sabes cuándo has perdido la batalla? Cuando ves que un pecado es normal. Eso no es normal. Si tú estás pensando a ver eso como que es algo normal, tú estás perdiendo la batalla. ¿Ah? La batalla espiritual no es la que se libra a base de golpes. La batalla espiritual se libra en la mente. Y cuando tú empiezas a ver un comportamiento o un pecado que es normal, tú estás perdiendo la batalla. Y cuando eso ocurre, hermano, ¿sabes qué vas a hacer? Empezar a justificar ese pecado. Lo empiezas a justificar. Eso es lo que está haciendo hoy el mundo. Hablar de eso que ahorita estoy hablando, hace 30 años, era impensable. Pero hoy que están encontrando justificaciones humanas, pero las encuentran. Es que nació así. Es que la sociedad. Es que no tuvo papá. Es que no tuvo mamá. Es que de chiquito abusaron de él. Es que él no secreta cierto químico. Todas esas justificaciones, ¿sabes qué me estás diciendo? Que Dios es un tonto y que tú eres más inteligente. ¿Será? El problema es que, bueno, el mundo lo cree. ¿Pero tú lo crees así? Si tú lo crees así, tú estás justificando que aquel que se vaya al infierno es injusto. Por eso, hermanos, hay que renovar nuestra mente. ¿Cómo? La palabra, la palabra, la palabra. Para que cuando vengan esos ataques, tú distingas inmediatamente y dices, no, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. No es de Dios. Aunque lo diga Chinita y San Juan Papa, no importa. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar este tiempo.